La muerte más trágica que ocurrió en el espacio. Hay muertes en la historia que ocurren de repente, hay muertes que ocurren en batalla, y luego están las muertes en las que, poco a poco, las señales de advertencia aparecen mucho antes del momento final. La muerte de Vladimir Komarov pertenece a esta última categoría. El 23 de abril de 1967, Komarov subió a una nave espacial que debía demostrar el siguiente gran salto de la Unión Soviética en el espacio. Se llamaba Soyuz 1. La misión era ambiciosa. Otra nave espacial debía ser lanzada al día siguiente. Las dos se encontrarían en órbita, se acoplarían y permitirían que los cosmonautas pasaran de una nave a la otra. Estaba destinada a ser una demostración de la superioridad tecnológica soviética. En cambio, se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la carrera espacial. Y lo extraño es esto: la tragedia no comenzó cuando Komarov empezó a caer de regreso hacia la Tierra. Comenzó mucho antes, porque antes del lanzamiento ya había razones para preocuparse. ¿Cuántas advertencias fueron ignoradas? ¿Y sabía Komarov lo peligrosa que era realmente su misión? Esas son preguntas que han rodeado su historia durante décadas. Pero antes de llegar a los mitos, tenemos que comenzar con lo que realmente sabemos. Soyuz 1 fue el primer vuelo tripulado de la nueva nave Soyuz, y se suponía que la nave haría algo extraordinariamente difícil. Komarov volaría solo. Luego Soyuz 2 sería lanzada con otros 3 cosmonautas. Las dos naves se encontrarían en órbita, se acoplarían y 2 miembros de la tripulación de Soyuz 2 pasarían a Soyuz 1. Era un paso importante hacia las mayores ambiciones de la Unión Soviética en el espacio, pero la misión estaba siendo impulsada durante un periodo de intensa competencia en la carrera espacial, y la nave Soyuz ya había experimentado problemas durante sus pruebas anteriores sin tripulación. Aquí es donde la historia se vuelve complicada. Los relatos populares afirman que los ingenieros soviéticos habían identificado más de 200 defectos antes del lanzamiento, a veces descritos exactamente como 203 problemas. Ese número se ha convertido en uno de los detalles más famosos de la historia de Komarov, pero debemos tener cuidado. El hecho más amplio de que la nave tuviera graves problemas técnicos está respaldado por el registro histórico. El material histórico de la NASA confirma que la primera misión Soyuz tripulada sufrió múltiples fallos, pero la dramática historia de una lista perfecta de 203 problemas de advertencia, que fue ocultada por funcionarios aterrorizados, proviene en gran medida de relatos posteriores, especialmente del material relacionado con el controvertido libro Starman. Así que esta es una distinción importante. Sabemos que la nave tenía problemas graves. No tenemos pruebas igualmente sólidas para cada detalle dramático relacionado con la famosa historia de los 203 defectos, y esa diferencia importa, porque la verdad ya es suficientemente aterradora. El 23 de abril de 1967, Vladimir Komarov despegó a bordo de Soyuz 1. Al principio, la misión estaba en marcha, pero una vez que la nave llegó a la órbita, comenzaron los problemas. Uno de los paneles solares de la nave no logró desplegarse. Eso significaba que Soyuz 1 no estaba recibiendo la cantidad de energía eléctrica que debía recibir. Entonces apareció otro problema. El sistema de orientación de la nave estaba funcionando mal, lo que dificultaba maniobrar y controlar el vehículo correctamente. La misión, que debía demostrar precisión y confianza, se estaba convirtiendo de repente en una lucha por mantener bajo control una nave dañada, y todavía había otra nave esperando para ser lanzada, Soyuz 2, pero el encuentro planeado ya no podía continuar de forma segura. El lanzamiento de Soyuz 2 fue cancelado. Ahora Komarov estaba solo. La espectacular misión se había reducido a un objetivo mucho más sencillo: llevarlo a casa. Y eso suena tranquilizador. Pero hacer que una nave espacial regrese a casa no es tan sencillo como darse la vuelta. Había un último sistema que tenía que funcionar: el paracaídas, y nadie sabía todavía cuán importante estaba a punto de ser ese sistema. Komarov intentó iniciar el proceso que lo llevaría de regreso a la Tierra. El primer intento de reentrada automatizada no tuvo éxito, así que permaneció en órbita. Finalmente, Komarov realizó manualmente el procedimiento de reentrada. Este es uno de los hechos más sorprendentes de la misión. A pesar de los problemas que lo rodeaban, logró posicionar la nave para su regreso. La nave comenzó a descender. Atravesó la atmósfera. Y aquí es donde hay que corregir otro concepto erróneo muy popular. Komarov no simplemente se quemó durante la reentrada. El escudo térmico protegió la nave durante el regreso a través de la atmósfera. Soyuz 1 sobrevivió a la reentrada. Komarov sobrevivió a la reentrada. Por un breve momento, después de todo lo que había salido mal, parecía que realmente podría llegar a casa.
pero todavía quedaba una etapa final, los paracaídas. El sistema de descenso de Soyuz 1 tenía que reducir la velocidad de la nave lo suficiente para que pudiera aterrizar de forma segura. Se desplegó un paracaídas de frenado, pero el paracaídas principal no logró desplegarse correctamente. Según el análisis del accidente de la NASA, el paracaídas principal permaneció dentro de su contenedor. Los sistemas de la nave detectaron que estaba descendiendo demasiado rápido, entonces se desplegó un paracaídas de reserva. Pero debido a que el paracaídas de frenado no se había separado correctamente, el sistema de reserva quedó enredado con él. El resultado fue catastrófico. Ninguno de los dos paracaídas pudo cumplir su función prevista, y ahora la nave estaba cayendo hacia la Tierra sin el sistema diseñado para frenarla. Este es el punto en el que la historia suele volverse sensacionalista. Algunos relatos describen a Komarov gritando, llorando, insultando a los ingenieros o diciéndoles a los funcionarios soviéticos que lo habían matado. Esas historias se han repetido durante años, pero ¿son ciertas? No lo sabemos. Y esa es una de las cosas más importantes que debemos entender sobre los últimos momentos de Vladimir Komarov. Una de las versiones más famosas proviene de relatos asociados con el libro Starman. Según esa historia, supuestamente unas estaciones estadounidenses de escucha interceptaron los últimos momentos de Komarov. La supuesta transmisión incluía palabras furiosas sobre la nave, a veces traducidas como «esta nave del demonio», «nada de lo que toco funciona correctamente». Otras versiones afirman que pronunció palabras sobre estar siendo asesinado e incluso que se quejó del calor dentro de la cápsula. Es una historia increíblemente poderosa, también es discutida. El relato se hizo popular décadas después del accidente, y los historiadores han cuestionado si la supuesta interceptación realmente pudo haber captado los últimos momentos de Komarov. Durante la reentrada atmosférica, la comunicación por radio puede verse interrumpida por el plasma que rodea una nave espacial. Y cuando ocurrió el fallo de los paracaídas, la nave ya se encontraba en la etapa final de su descenso. Así que cuando escuches la dramática historia de Komarov gritando a los ingenieros mientras caía hacia la Tierra, recuerda la diferencia. Algunas personas dicen que esto ocurrió, pero no es un hecho histórico establecido. La existencia de la historia es real, la certeza de la historia no lo es, y quizá nunca sepamos exactamente qué dijo Komarov al final. Lo que sí sabemos es mucho menos cinematográfico, pero mucho más importante. El sistema de paracaídas de la nave falló, el módulo de descenso de Soyuz 1 impactó contra el suelo. Vladimir Komarov murió el 24 de abril de 1967. Los registros de accidentes de la NASA indican que los paracaídas principal y de reserva fallaron y que la nave impactó contra el suelo a gran velocidad. La investigación oficial posterior identificó un problema de diseño relacionado con el contenedor del paracaídas y las fuerzas necesarias para extraer el paracaídas principal. Así que esto no fue simplemente un caso de un piloto cometiendo un error. La nave tenía un grave problema de diseño. Y cuando llegó el momento crítico, el sistema falló. Komarov había sobrevivido con éxito a los problemas en órbita, había regresado con éxito a través de la atmósfera, pero el mecanismo final entre él y el suelo no funcionó. Esa es la tragedia de Soyuz 1. No que el espacio se hubiera vuelto de repente imposible, sino que la misión estuvo tan cerca de tener éxito. Hay otra parte de la historia que se ha vuelto casi tan famosa como el propio Komarov, Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio, amigo de Komarov. Y, algo importante, el piloto de reserva de Soyuz 1. Los relatos populares dicen que Gagarin descubrió que Soyuz 1 tenía defectos peligrosos y se desesperó por detener la misión. Algunas versiones cuentan una historia extraordinaria. Dicen que Gagarin intentó subirse a la fuerza a la nave el día del lanzamiento. Dicen que exigió un traje espacial. Dicen que intentó reemplazar a Komarov como piloto. Y algunas versiones afirman que, después de la muerte de Komarov, Gagarin se enfrentó al líder soviético Leonid Brezhnev y le arrojó una bebida a la cara. Parece una escena de una película, pero aquí es donde tenemos que separar la historia documentada de la leyenda. Hay pruebas de que Gagarin y otros tenían serias preocupaciones sobre la nave y de que se intentó plantear cuestiones relacionadas con la seguridad. Esa parte tiene fundamento histórico. Pero la dramática historia de que Gagarin secuestró físicamente la misión no está respaldada por el mismo nivel de evidencia. La historia quedó fuertemente asociada con relatos posteriores, especialmente Starman, que ha sido criticado por historiadores debido a sus afirmaciones más dramáticas. Así que, de nuevo, hay una historia real debajo de la leyenda, pero la leyenda creció mucho más que las pruebas, y eso hace que la historia real sea todavía más interesante.
porque incluso sin el enfrentamiento propio de una película, claramente había una nave con problemas graves, un entorno político peligroso y una misión que finalmente terminó en desastre. Esta puede ser la afirmación más emotiva de todas. La historia dice que Komarov sabía que, si se negaba a volar, Gagarin sería enviado en su lugar. Por lo tanto, según la leyenda, Komarov aceptó la misión porque prefería morir él mismo antes que permitir que mataran a su amigo. Es una de las historias más poderosas que se han contado sobre un vuelo espacial, pero, una vez más, debemos tener cuidado. El registro histórico sí respalda que Gagarin era el piloto de reserva, también respalda la existencia de graves problemas con Soyuz 1, respalda las preocupaciones sobre la misión, pero la conversación exacta en la que supuestamente Komarov le dijo a alguien que moriría para que Gagarin no tuviera que hacerlo, no ha sido establecida como un hecho. No podemos entrar en su mente. No podemos saber exactamente qué creía cuando subió a aquella nave. Y esa incertidumbre es importante, porque la historia no se vuelve más significativa fingiendo que sabemos cosas que no sabemos. A veces, las preguntas sin respuestas son las que hacen que una historia sea inolvidable. Mientras Soyuz 1 caía hacia el suelo, el resultado estaba prácticamente decidido. La nave no tenía un sistema de paracaídas funcional capaz de hacerla descender de forma segura. No había una segunda nave que viniera a rescatar a Komarov. No había forma de reparar el paracaídas desde el interior. Y no había una segunda oportunidad. La nave impactó contra el suelo. Vladimir Komarov estaba muerto. Se convirtió en el primer ser humano en morir durante un vuelo espacial, y de repente la nueva nave de la Unión Soviética se había convertido en el escenario de una de las lecciones más importantes de la carrera espacial. La tecnología podía avanzar más rápido que la seguridad, la presión política podía avanzar más rápido que la ingeniería, y un plazo nunca podría cambiar las leyes de la física. La Unión Soviética no se limitó a olvidar Soyuz 1. La nave fue rediseñada, se realizaron pruebas adicionales sin tripulación. Los registros de la NASA describen el regreso a los vuelos del programa Soyuz como un proceso de rediseño y pruebas posteriores al accidente. Las posteriores misiones Soyuz sin tripulación demostraron sistemas cada vez más fiables, incluido el acoplamiento automático. Con el tiempo, la nave Soyuz se convirtió en uno de los diseños de naves espaciales de mayor duración en la historia de los vuelos espaciales tripulados. Y eso crea una de las grandes ironías de la historia de Komarov. La nave que lo mató se convirtió en una de las familias de naves espaciales más exitosas jamás construidas. Su muerte pasó a formar parte del precio pagado para descubrir qué estaba mal, pero todavía hay algo que no sabemos, algo que ha mantenido viva esta historia durante casi 6 décadas. ¿Qué dijo exactamente Vladimir Komarov durante sus últimos momentos? ¿Insultó a los ingenieros? ¿Informó tranquilamente sobre el estado de la nave hasta que se perdió la comunicación? ¿Fue transmitida realmente por Komarov la famosa frase de la nave del demonio? ¿O fue creada a partir de señales distorsionadas, traducciones incompletas y relatos que se volvieron cada vez más dramáticos cada vez que fueron contados? ¿Y qué hay de Yuri Gagarin? ¿Realmente hizo todo lo posible para detener la misión? ¿O las generaciones posteriores transformaron preocupaciones legítimas sobre la seguridad en una historia dramática sobre un amigo que intentaba desesperadamente ocupar su lugar? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿cuánto sabían realmente las personas responsables de Soyuz 1 antes de que Vladimir Komarov subiera a bordo? Sabemos que la nave tenía problemas graves, sabemos que falló en órbita, sabemos que su sistema de paracaídas falló durante el descenso, sabemos que Komarov murió cuando la nave impactó contra el suelo. Esos son hechos, pero en algún punto entre esos hechos y las leyendas existe una historia que quizá nunca podamos reconstruir por completo. Una historia sobre la presión, sobre la ambición, sobre la ingeniería, sobre la amistad, y sobre un hombre que subió a una máquina construida para llevar a la humanidad hacia el futuro, solo para convertirse en una de las razones por las que aquella máquina tuvo que volverse más segura. Vladimir Komarov dejó la Tierra a bordo de Soyuz 1 esperando hacer historia, y lo hizo por primera vez, y entró en la Tierra solo para partir de ella por segunda y última vez. Pero quizá la parte más inquietante de su historia no sea el accidente, es lo que ocurrió antes, las advertencias, los fallos, las decisiones, las preguntas sin respuesta, porque al final sabemos exactamente cómo murió Vladimir Komarov. Lo que quizá nunca sepamos con certeza es cuánto de su destino ya estaba escrito antes de que el cohete abandonara la plataforma.